capítulo 24. Santo es el Señor. Libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Tenemos el verso 37, 38 y 39. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Dios, un solo Dios, y dice la Escritura así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta el día en que Noé entró. ¿En dónde? En el arca. Cierre su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Padre mío, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor mío, por tu misericordia, porque estamos en pie, Señor mío. Gracias a usted, gracias a su presencia, gracias a su fuerza, Padre mío. Pedimos, Señor, por los que no han podido venir. Usted sabe la situación, Señor mío. Rompa cadena, atadura, ligadura, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mío, para que tu iglesia, juntos, caminemos, Señor mío, en un solo sentir, Señor mío, en un solo cuerpo, Padre, buscando de la cabeza, buscando de tu presencia, buscando, Señor, de tu fuego, Padre mío, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor amado. Matamos, reprendemos, echamos fuera todo lo que estorba, molesta en esta madrugada, Señor mío, todo cansancio, todo ya me quiero ir, todo ya quiero dormir, se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret, y el Espíritu tuyo, Señor, en nuestra vida, atento, Señor mío, para enseñarnos, Padre amado, lo que hoy quieres hablarnos, Señor mío. Gracias le damos, Padre y Espíritu Santo Dios, un solo Dios, dele la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Hoy vamos a estar con el tema como en los días de Noé. ¿Cómo se llama el tema? Como en los días de Noé. De la alabanza del Señor. Amén. Santo es el Señor. Todo el que respire, alabe a Jehová. Todo el que tiene presencia de Dios, alabe a Dios. Aquel que le está buscando y se siente que le está llenando, glorifica a su Rey, a su nombre. Santo es el Señor. La Escritura nos habla que el Señor en el Mateo 24 empieza a hablar a Jerusalén, empieza a revelar muchas cosas, porque estaba pronto el momento en que el Cordero de Dios sea sacrificado, aleluya, en que el Cristo de la gloria, aleluya, padeciese por causa de esta humanidad, por causa de aquellos que le estaban siguiendo, por causa de los que le habían escuchado y también por aquellos que habían escuchado y no querían obedecer a su palabra. De tal manera, aleluya, que en Mateo capítulo 24, en el primer prefacio tenemos, Jesús predice la destrucción del templo, le hablaba a Jerusalén, le hablaba al pueblo, aleluya, de que iba a venir destrucción, que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra, que no sea removida. También habla en señales antes del fin, aleluya, porque él hablaba, iba a enseñarle, aleluya, que todas las cosas tienen su tiempo, aleluya, que iba a venir el fin de muchas cosas, y entre estas cosas que iba a venir el fin, es el pecado, que es el que vive de la obra de maldad, aleluya, que estaba reinando, porque está reinando sobre la faz de la tierra, que es el que vive. De tal manera el Señor
Y el Señor empieza a decir, dice en el verso 29, cuando él empieza a hablar de este tema, del capítulo 24, dice que inmediatamente después de esta tribulación de mediodía, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas, aleluya, cosas que están por pasar, aleluya, porque las naciones, aleluya, que darle cuentas a Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, aleluya, desde un extremo del cielo hasta el otro, a su nombre. Cristo viene. Santo es el Señor. Pero aquí el tema es como en los días de Noé. Díganle al que está a su lado, estamos como en los días de Noé. ¿Quién es el que vive? Dice la Escritura que como en los días de Noé, ¿qué estaba haciendo el hombre? Estaba comiendo, bebiendo, casándose, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice? Oye, como en los días de Noé, hoy la gente se despreocupa, hoy la gente se ha olvidado de que hay que ayunar, hoy la gente está que come, está que bebe, hoy afuera están bebiendo, están en el licor, están en el alcohol. ¿Quién es el que vive? A su nombre sea la gloria. Pero algunos están que se casan y luego que están casados todavía se están comprometiendo. ¿Quién es el que vive? Además de que están casados, quieren tener otro compromiso. Igualmente sucede con las mujeres. Esto que estaba sucediendo en los días de Noé, ¿quién es el que vive? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 6. Dice la Escritura así: la maldad de los hombres. Dice la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quién es el que vive? Los hijos de Dios poniendo la mirada en las hijas de los hombres. ¿Quién es el que vive? Por eso dice la Escritura que estaban casándose y dándose el casamiento. ¿Quién es el que vive? Santo es el Señor. Usted me dirá, pero pastor, ¿por qué esta división? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién es el que vive? Vamos a la Escritura, denle una vueltita atrás la página. Vamos al libro de Génesis, aleluya, capítulo 4. ¿Quién es el que vive? Cuando habla sobre Caín y habla sobre Abel, aleluya, después de que Caín, aleluya, entró el enemigo en él y mató a su hermano, dice en el verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra del Nod, que quiere decir errante, al oriente de él, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y de ahí en adelante viene una genealogía, aleluya, viene la descendencia, aleluya, de un hombre llamado Caín. ¿Quién es el que vive? Dele alabanza al Señor. De tal manera que esta generación, aleluya, los hijos de Caín, aleluya, en su mente no tenía nada bueno, su mente estaba corrupta, su mente no quería saber de Dios. ¿Quién es el que vive? Dele alabanza al Señor. Dice la palabra del Señor, aleluya, en el verso 22 en adelante, dice: siga también Dios a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y el hermano de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7 lo será. ¿Quién es el que vive? Esta generación que continuamente estaba pensando el mal, era muerte, era destrucción. Ellos no pensaban en nada bueno, ellos estaban alejados del mismo Dios. Dice que Caín se apartó de Dios. ¿Quién es el que vive? Desde la gloria del Señor. Pero si usted viene y analiza, aleluya, y se pone a ver en el capítulo 5, aleluya,
creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Adán fue creado a semejanza de Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre, dale la gloria. A Dios siempre lo creó, dice la Escritura, y lo bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró Set 800 años y engendró hijos e hijas. Vamos al capítulo, verso 3 mismo. Y volvió a Adán, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Quién es el que vive? La descendencia de Caín, aleluya, había perdido la semejanza a Dios. ¿Quién es el que vive? Porque Adán fue creado semejante a Dios. Significa que había creado el Señor en santidad, en pureza, aleluya. Y el hijo que tuvo ahora, Set, aleluya, también creció, aleluya, con el conocimiento de Dios, caminando de la mano de Dios. ¿Quién es el que vive? Apartado de toda obra de maldad, aleluya, consagrándose para el Señor, aleluya. Y ahí donde lo vemos, estos dos pueblos de lo que está hablando, de la mezcla que está hablando, Génesis capítulo 6. ¿Quién es el que vive? Déjale la alabanza al Señor en esta preciosa madrugada. Volvamos al 6:2. Viendo los hijos de Dios que la hacía de los hombres hermosas, tomaron hombres y mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quién es el que vive? Santo es el Señor, aleluya. Por eso usted y yo, como los días de Noé, tenemos que tener mucho cuidado, porque usted es un hijo de Dios. Usted está creciendo, usted está avanzando a la imagen y semejanza de Dios, aleluya. Y afuera hay gente, aleluya, que continuamente su pensamiento es el mal. ¿Quién es el que vive? Y a veces el hombre del Señor, aleluya, pone la mirada, aleluya, en la mujer de afuera, en la mujer que no tiene a Cristo, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque carga un pantaloncito bien apretadito, porque carga una blusa bien apretadita, porque es una mujer que le sonríe a todo el mundo. ¿Quién es el que vive? Y empieza el hombre a contaminarse, empieza a caer. ¿Quién es el que vive? Empieza a desear lo que no es de él. A su nombre. Debe la alabanza al Señor en esta mañana. Santo es el Señor. Y empezaron a escoger. Y empezaron a buscar lo que no es de ellos. Santo es el Señor. Aquí vemos por la Escritura lo que el hombre hacía, lo que el hombre hacía de malo. Verso 5 del capítulo 6 nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En los días de Noé, la maldad del ser humano era mucha en la tierra y ha llegado ante los ojos de Dios. Y el Señor había visto que toda obra que hacía el hombre, todo lo que pensaba, todo lo que tenía en su corazón, aleluya, no era nada bueno. ¿Quién es el que vive? Todo lo que tenía en su pensamiento, aleluya, no era bueno. Era de continuamente el mal, aleluya. Y a veces nosotros queremos decirle que solamente el mal es el pecado. No, mal también significa cuando usted y yo empezamos a caminar chueco, cuando usted y yo nos detenemos, cuando usted y yo, aleluya, no queremos avanzar, cuando usted y yo desanimamos. ¿Quién es el que vive? Pasamos una pequeña prueba, alguien me dijo algo, alguien me hizo algo, en mi casa tengo problemas, en el trabajo tengo problemas, aleluya, en el barrio no me quieren, aleluya. Y por eso a veces el hombre, aleluya, empieza en su corazón a aparecer un designio del mal. ¿Y qué es lo que le dice el enemigo del corazón? Aleluya, apártate, vete al mundo, empieza a hacer lo que antes hacía. ¿Quién es el que vive? Para engañarte y es para destruirte. Que el enemigo hace aquello como en los días de Noé. ¿Cuánto es la alabanza al Rey? Santo es su nombre. Aleluya. Y como decía en Mateo capítulo 24:37, y como en los días de Noé, la gente que estaba haciendo, ¿qué más? Bebiendo
dándose en casamiento a su nombre. Esta generación de Noé tenía su mente y su corazón en su propio camino. Ellos hacían planes, ellos hacían proyectos, aleluya, según su parecer, sin contar con la voluntad de Dios, que lo que ellos estaban haciendo era bueno o era malo, pero lo que ellos no sabían es que iba a venir algo grande sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que vive? Algo fuerte, algo duro. ¿Quién es el que vive? A su nombre sea la gloria, pero Dios es bueno, a su nombre. Dentro de tanta gente que no cree y desobedece, si hay gente que le escucha, si hay gente que le oye al Señor, si hay gente que le obedece a su nombre, dele la alabanza al Señor, que está preciosa y madrugada. Santo es nuestro Dios. Viendo en el 11 de la Escritura, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La tierra se corrompió. A causa del pecado, el hombre contamina y pervierte la tierra. ¿Quién es el que vive? Y había mucha violencia. Estamos como en los días de Noé. Hoy, si no pagas algo, te meten bala. Hoy, aleluya, si no colaboras, te meten bala. Hoy, aleluya, si haces algo, aleluya, que a alguien no le agrada, te meten bala. ¿Quién es el que vive? Porque hay violencia. Así lo dice la Escritura, porque estamos como en los días de Noé. A su nombre. Estamos como en los días de Noé. Santo es el Señor. Se corrompió la tierra. Y eso al Señor no le agradó. Ahora, dice la Escritura en el capítulo 6, en el verso 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice el Señor: yo no voy a pelear con el hombre, yo no voy a contender con el hombre, pero eso sí, a partir de hoy en adelante solamente van a tener 120 años de vida. ¿Quién es el que vive? Son los 120 años que estuvo predicando Noé. ¿Quién es el que vive? Dele alabanza al Señor. Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura en el verso 4: habían gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice que hubieron gigantes. Estos gigantes, muchos tienen la teoría de que vinieron los ángeles del cielo, habitaron, se enamoraron de las mujeres, vivieron, y por eso fue que salió esa raza de gigantes. ¿Quién es que vive? Una raza híbrida, una raza que Dios no había formado, una raza que no estaba dentro, aleluya, del propósito de nuestro Dios. ¿Quién es el que vive? Y le generaron hijos, y estos fueron valientes. ¿Quién es el que vive? Dice que salieron valientes. Y estos valientes no eran valientes para ayunar. Estos valientes no eran valientes, aleluya, para orar. No. Estos eran valientes, aleluya, para la guerra. Eran valientes para gobernar. Eran valientes para destruir. ¿Quién es el que vive? Dele alabanza al Señor. Santo es su nombre. Y estos gigantes también el Señor los borró de sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que vive? A causa de lo que se había hecho, a causa,
aleluya, de aquello. Y cuando dice la palabra valiente, valiente viene de una palabra hebrea que dice gibor, como cuando dicen el gibor, o el Dios valiente, o el Dios fuerte, que es el que vive, a su nombre, el Dios fuerte. Entonces estos hombres, aleluya, que eran fuertes, eran los giborín, hombre guerrero experto en batalla, hombre guerrero experto en armas, hombre guerrero experto en violencia. Y hoy en día la juventud, hoy en día el hombre, que estamos como en los tiempos de Noé, experto en la metralleta, experto en la bala, experto en el cuchillo, aleluya, su pensamiento de continuo es el mal, aleluya. Por tanto, estamos como en los días de Noé. Dele la alabanza al Señor. Aleluya. Ahora dice el Señor en el verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Verdad que tocamos ese tema, no? ¿Verdad? De la maldad del hombre. Pero aconteció que la obra que el hombre estaba haciendo la estaba viendo Dios. A su nombre. Dios estaba viendo lo que el hombre estaba haciendo. Dios está viendo lo que usted y yo hacemos. ¿Quién es el que vive? Cada paso que usted da, el Señor nos está viendo, porque no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Aleluya. Y cuando el hombre entró en pecado, aleluya, dice la Escritura, cuando el hombre se apartó totalmente de Dios, dice la Escritura en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Él vio que su creación, aleluya, sus hijos, aleluya, se mezclaron con, aleluya, con la gente que estaba haciendo mal, que estaba corrompiendo la tierra. ¿Quién es el que vive? Y a él le dolió en su corazón. ¿Cuántos de ustedes no les duele cuando un hijo anda en malos pasos? Claro que a todos nos va a doler. De la misma manera le dolió al Señor en su corazón. ¿Quién es el que vive? Por tal razón él se arrepintió y le dolió en su corazón. Santo es el Señor. Pero ¿qué más acontece aquí? En el verso 7 dice la Escritura, aleluya, y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, dice el Señor. Bueno, 120 años le voy a dar de oportunidad para que se arrepientan. No fueron días, 120 años para que escuchen mi palabra, 120 años para que se vuelvan hacia mí. ¿Quién es el que vive? 120 años despierto de misericordia, aleluya. Pero el hombre, aleluya, después el Señor vio que continuaban en lo que ellos querían, y en el verso 7: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Lo pensó. Dios piensa en usted y en mí. Iglesia, como en los días de Noé, cuidado, estamos siendo violentos. Cuidado, estamos como en los días de Noé, levantándose el hermano contra el hermano. Cuidado, estamos como en los días de Noé, contaminados, prefiriendo las cosas del mundo que las cosas del Señor. ¿Quién es el que vive? Cuidado, estamos como en los tiempos de Noé, que queremos comer, que queremos beber, aleluya, pensando en nuestros días, pensando en una casa grande, pensando en el futuro, cuando usted no sabe cuándo será el día en que el tiempo de misericordia sea cortada para que Cristo venga. ¿Quién es el que vive? Ellos no sabían el día y la hora en que el tiempo iba a ser acortado. 120 le digo sí, pero ni la hora no lo sabía, en que iba a ser desatado el diluvio, los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Quién es el que vive? Y déjame decirte que tú y yo venimos desnudos del vientre de nuestra madre. Si tú y yo no estamos afanando por ese algo no te lo vas a llevar en la caja, ese algo no te va a servir en el reino de los cielos. Aleluya. No hagas tesoro, aleluya, donde el orrín y el ladrón, aleluya, te hurta. Haz tesoro en el reino de los cielos, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cuando le dan gloria y alabanza al Rey. Santo es nuestro Dios.
vive Jehová Dios. Entonces el Señor ya tomó la decisión, ya no lo estaba pensando, ya no decía con el verso 5 que vio, en el 6 se arrepintió y lo pensó, en el 7 ya no. Ya en el verso 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Nosotros nos llenamos de que Dios es amor, Dios es misericordia, y en eso nos basamos, pero no nos damos cuenta que en Dios todo tiene su tiempo. ¿Quién es el que vive? Todo lo que está sobre la faz de la tierra tiene su tiempo. Usted y yo tenemos nuestro tiempo. ¿Quién es el que vive? El que Dios nos permite hacer algo debajo del sol. Santo es el Señor. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Estamos en esos días. ¿Y usted no cree que ya el Señor también está, aleluya, decidiendo ya el final de los días? ¿Quién es el que vive? Mientras, aleluya, estamos, aleluya, contaminados, aleluya, con los que hay en este mundo. ¿Quién es el que vive? Déjeme decirle que aquellos que eran de la imagen de Adán, era la imagen de Dios, aleluya. Usted, aleluya, tiene la imagen de Cristo. A su nombre, yo tengo la imagen de Cristo. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 1, verso 3? Alguien que le dé lectura a ese verso. ¿Qué dice la Escritura? Verso 3. Amén. Cristo, la imagen del mismo Dios invisible, la sustancia del mismo Dios, el poder del mismo Padre. ¿Quién es el que vive? Y usted y yo, cuando venimos a Cristo, aleluya, somos hechos hijos de Dios a la imagen de Jesucristo. ¿Quién es el que vive? O sea, que para poder tener salvación, usted y yo debemos entender y comprender que nuestra vida, nuestra forma de caminar, nuestra forma de andar, siempre tiene que ser imitando a Cristo, siempre tiene que andar como Cristo anduvo.